Qué rápido se fue este ciclo, ¿no? Sí, la verdad es que los tiempos se han acortado. Cuando damos 2 conferencias por semana, como que rinde menos la semana y tienes listo ya el Sí, siguiente tema. sí, ya. Sí, Ahora tenemos que enfocarnos en el foro. ahí. Mira, ya están ingresando más participantes. Le dije a varios pacientitos que tienen el problema venoso y tenían la duda de cómo era el tratamiento y dije, no, pues esta es la oportunidad de explicar. Claro. Igual a ver si hacen las preguntas a través del chat. O a través de Face. Ujú. En cuanto empiece Dani. Dani, si quieres, listo. Bien, buenas noches. Buenas noches a todos. Empezamos con este video de Laboratorio Servier que nos hace el favor de patrocinar esta sesión. Arturo, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos de todas las ciudades que nos están sintonizando a través de Facebook y a través de Zoom. Está programada esta sesión con el doctor Parra, con el doctor Erasto Aldred, que tuvo una situación personal por la que no está presente. Vamos a terminar este ciclo de conferencias para pacientes con este tema que consideramos es muy importante y que viene a redondear todo lo que hemos estado viendo en las conferencias pasadas. Déjenme presentarles, voy a compartir mi pantalla para presentarles lo que vamos a... Perdón, este no es. No he terminado todavía, creo que es este. Muy bien,
entrando en tema, lo que vamos a ver, esto es lo que vamos a tratar, introducción en enfermedad venosa crónica, ¿qué es la enfermedad venosa crónica? Continuará el doctor Parra hablando de cirugía, después les comentaré lo que es la escleroterapia y después termina el doctor Parra nuevamente con tratamiento endovenoso. En primer lugar, pongámonos de acuerdo qué son las varices. Las varices, por definición, si ustedes lo buscan en algunos lugares, definición, venas tortuosas y dilatadas que aparecen con mayor frecuencia en las piernas. Fíjense lo que dice, venas tortuosas y dilatadas. No es así. Unas piernas normales, lo que le sigue, empiezan este tipo de venitas pequeñitas, tipo telaraña, que le llaman muchos. Después estos se empiezan a acentuar, específicamente en esta parte de la pierna, a un lado de la rodilla y en el muslo, que gran porcentaje de la población mundial lo tiene. Después estas venitas empiezan a sobresalir la piel, ya no están debajo de la piel, uno pasa la mano y alcanza a sentir estas venas como están tortuosas, y enseguida empiezan a complicarse más con venas de mayor tamaño y definitivamente es claro el problema que tenemos y finaliza ocasionando úlceras. El diagnóstico, no vamos a hablar del diagnóstico, el diagnóstico lo hace fácilmente la mejor amiga que tengan, les va a decir que tiene varices, que tienen varices. Cuando nosotros hablamos de varices, pensamos que la mayoría de los pacientes que vienen con nosotros vienen a tratarse las varices. Pero nosotros que sabemos de esto, tenemos que explicarles que las varices es la punta del iceberg simplemente, porque el problema principal está abajo y se llama hipertensión venosa. Se lo voy a explicar de otra forma. En las piernas tenemos las venas profundas, las venas gruesas, grandes, que van pegadas al hueso, y tenemos las venas superficiales, que son las que ustedes ven en la fotografía. Bueno, cuando está afectado el sistema venoso profundo, cuando la hipertensión está en el sistema venoso profundo, van a tener toda la sintomatología que habitualmente tienen. Pesadez, cansancio, calambres, dolor, comezón, hinchazón, etcétera, etcétera. Cuando se afecta el sistema venoso superficial, simplemente van a presentar varices. Entonces, perdón, a esos pacientes que le dicen, oiga doctor, pues es que me duelen las piernas, las siento cansadas, con calambres, etcétera, etcétera. Ah, es que usted tiene varices internas. No existen las varices internas, que se les quede grabado. Lo que tienen es hipertensión venosa. Las varices son siempre en las piernas, siempre son superficiales. Entonces, si nosotros tenemos hipertensión venosa, que está en el sistema venoso profundo, y tenemos varices en el sistema venoso superficial, les pregunto a ustedes, ¿qué tratarían primero? ¿Tratarían las varices primero? No. Lo correcto es primero controlar la hipertensión venosa, ir con el cirujano vascular, con el angiólogo, a que les controle la hipertensión venosa para entonces poder dar tratamientos a las varices con resultados que realmente son satisfactorios. Déjenme explicarles algo que es bien importante. Las arterias salen del corazón sale la sangre y por las arterias viaja hacia todo el organismo. Y las venas recogen la sangre y lo regresan nuevamente al corazón. Ese es el circuito que lleva la sangre. Bueno, lo normal es que baje el 100% de la sangre a sus piernas y lo normal es que regrese el 100% de la sangre a las piernas. Entonces, cuando este equilibrio, este balance es adecuado, pues no tenemos ningún problema, no tenemos varices, no tenemos ningún tipo de problema en las piernas. Pero ¿qué sucede cuando nos baja el 100% y nos regresa solamente el 90% de la sangre? Estoy tratando de hacerles entender en forma gráfica cómo es. No es realmente así, pero creo que es lo más cercano a lo que sucede, tratando de hacerlo gráfico. Cuando solamente sube el 90%, empieza a hincharse las piernas, empiezan cambios de coloración en los tobillos, venitas muy pequeñitas que empiezan a aparecer en los tobillos, empiezan a aparecer estas venas tipo telaraña. Entonces todo dice,
pues nada más quíteme estas venitas. No, el problema no son las venitas, el problema es lo que me está provocando estas venitas. Es el problema circulatorio interno lo que está provocando eso. Continuemos. Si nos baja el 100% de la sangre, pero nos regresa solamente el 80% de la sangre, entonces es cuando empiezan a aparecer las varices, es cuando las venas empiezan a incrementar su tamaño. ¿Por qué? Porque hay un residuo de sangre tan importante que en vez de quedarse en las venas profundas, se van hacia las venas superficiales y esa hipertensión se transmite al sistema superficial. Ahora bien, si baja el 100% y nos regresa solamente el 70%, bueno, pues entonces vamos a tener problemas más importantes. Aparte de todo lo demás, se van a agregar las famosas úlceras que pueden ser muy pequeñas o pueden ser tan grandes que le den vuelta a la piel. Vean lo que hace la hipertensión venosa, lo que les estaba mencionando de hipertensión venosa. Este paciente llega conmigo en el 2004 y regresa conmigo nuevamente hasta el 2012. Vean la diferencia, vean lo que hizo la hipertensión venosa en sus venas. Bueno, esta evolución, desgraciadamente, para muchos pacientes es asintomática, no causa molestias. Entonces, hasta que se complique es cuando vienen con el médico. Continuamos con el tratamiento. En relación al tratamiento, continuamos con el doctor Parra, que nos va a hablar sobre cirugía. Doctor Parra. Hola, buenas noches. Déjame compartir la pantalla con ustedes. Ahí está, parece que ya cargo. Oh, me volvió a sacar. Se salió. Sí, permíteme. Entonces, el tratamiento actual de las varices. Aún no compartes, Arturo. Sí, estoy abriendo el PowerPoint nuevamente porque se cerró. Bueno, tratando de hacer un comentario en lo que lo abres, en relación a lo que mencioné anteriormente. Es bien importante, vuelvo a repetir lo que dije en un inicio, los pacientes llegan con nosotros diciendo que vienen a tratarse las varices, pero recuerden que las varices es el resultado de un problema circulatorio, el resultado de un problema interno. Entonces, lo que se debe de hacer, la forma correcta que se debe de tratar, es que primero tenemos que tratar el problema circulatorio para después, una vez que tengamos controlado el problema circulatorio, entonces tratar las varices. Ahora sí tenemos la imagen. Sí, permíteme. A ver, parece ¿Listo? que ahí estamos. Sí. Muy bien. Entonces, el tratamiento de las varices en cuanto a la cirugía se refiere, no es algo nuevo. Resulta que tenemos un escrito descubierto por Evers que se nombra el papiro de Evers. Ese papiro describe que ya existían las varices desde la época faraónica en el 1580 a.C. Resulta que ellos no proponían la cirugía, sino que lo que proponían era un tratamiento médico. Se oye eco, ¿no? Resulta que ellos no... El tratamiento de la cirugía tiene dos objetivos principales. El primero es corregir los problemas que causan las varices y el segundo es eliminar las varices visibles. El problema lo podemos corregir arreglando las válvulas en aquellos casos muy seleccionados donde esta técnica puede ser realizada. Quitar las venas que tienen el reflujo más importante, como es
las safenectomía, que es el retirar la vena safena del cuerpo, y finalmente quitar solo las varices de las piernas, que se llama flebectomía. De manera gráfica, el reconstruir las válvulas solo se puede hacer en aquellos pacientes que tienen la válvula a nivel de la unión de la safena con la femoral y que está lastimada esa válvula. Esa cirugía puede hacerse abierta o puede hacerse cerrada, y lo que va a corregir es el reflujo que hace que aumente la presión en la vena, lo que el doctor Valente comentaba como hipertensión venosa. Esto es lo que vemos en el paciente, unas varices muy grandes, con unas heridas acá que les llaman úlceras varicosas, consecuencia de esa alta presión en el sistema venoso. La cirugía de las válvulas es localizar a nivel de la ingle la vena enferma. Se puede hacer con anestesia local, teniendo controladas todas las ramas venosas. Finalmente reconstruimos la válvula, y al reconstruir la válvula, lo que vamos a hacer es que queda una herida muy pequeñita, propiamente no se nota, y lo que va a mejorar es esa hipertensión venosa en la pierna. Si se fijan, todas esas varices que estaban cerca de la rodilla se han corregido, la presión bajó al grado que le permitió cerrar a esas úlceras, y las varices superficiales que quedan las podemos seguir tratando o con cirugía o con otro tratamiento que va a comentar el doctor Valente más adelante. Flebectomía. Es inevitable a veces hablar de estos términos porque es el nombre como se le dice a la cirugía. ¿Y en qué consiste esta cirugía? Consiste en retirar todas las venas varicosas enfermas, dejando las venas sanas o normales que sigan funcionando. Entonces, se localizan estas venas tanto en el sitio donde aumenta esa presión, que es la hipertensión venosa, y el sitio donde se vuelven a conectar con el sistema profundo, que es la sálida. El paciente siempre tiene la duda o la inquietud de que si me quita todas esas venas, doctor, ¿por dónde va a ir la sangre o esa circulación de mi pierna de regreso al corazón? Bueno, el otro esquema explica todas las venas profundas que recogen la sangre desde los dedos del pie, el arco del pie, y que son tres venas que se juntan en una sola, que es la de la poplitea y luego la femoral, y de ahí conectan con todo el sistema venoso profundo de regreso al corazón. Esa flebectomía ambulatoria tiene el nombre propio del doctor que la describe. ¿En qué consiste? Son pequeñas heriditas que se hacen a un lado de la vena. Se introduce un gancho especial. Con ese gancho traccionamos la vena, y una vez que tenemos la vena controlada, pues con unas pinzas especiales vamos retirando esa vena para que ya no estén esas varices debajo de la piel. Bueno, la pregunta es, si estas son las varices que me va a quitar, ¿cómo va a quedar mi pierna y qué resultado voy a tener? Este no es un resultado muy estético, porque a pesar de que se quitan con heridas pequeñitas, la cicatriz puede seguirse notando. En aquellos pacientes que tienen una cicatrización muy gruesa, que le llaman cicatriz hipertrófica, pues va a ser mucho más notoria estas heridas, y entonces lo que buscaba de manera estética pues no va a ser posible. Esto debe seleccionarse igual, cada caso, para cada paciente, y ofrecerle la mejor terapia de cirugía a cada paciente. La safenectomía, que es la cirugía más común que se realiza desde la descripción del doctor Mayo, de la clínica Mayo, es mediante la introducción de una guía
metálica que se llama safenotomo y ese safenotomo se introduce a través de la vena enferma, llegando al segmento de la ingle, y ahí es donde debemos controlar el sangrado mediante un pinzamiento y luego la extracción de la vena. Esto va a ser más fácilmente entendible a través de este video. Es un video muy cortito, pero explica muy bien. Aquí voy a quitar el sonido del video porque está en inglés. Estas venas comúnmente afectadas son las venas superficiales. Esas venas superficiales son las famosas varices que ustedes notan en su pierna. Las que vamos a retirar son las venas varicosas. Siempre debemos de revisar al paciente de pie. Estos procedimientos de cirugía requieren de una sedación y anestesia para poder realizar el procedimiento de la cirugía. La preocupación del paciente es qué tantas heridas voy a tener en mi pierna. Yo les podría decir que las heridas son las necesarias. Tenemos que hacer primero un corte cerca de la ingle para localizar la vena safena, que es la enferma, hacer una compresión para evitar el sangrado y luego que se hace un pinzamiento y un corte, se ponen unos hilos especiales de seda para evitar el sangrado. Introducimos esa guía metálica o safenotomo toda la vena para salir en el otro extremo de la herida y se va retirando para evitar el sangrado de la vena y quitar completamente la vena enferma, dejando esa zona sin daño y sin varices. Una vez que localizamos las venas pequeñas y que también están marcadas como varicosidades, hacemos nuevamente heridas pequeñitas para localizar esas varices y poderlas retirar de manera completa y tratar de dejar la pierna sin venas enfermas. Todas esas heridas deben ser suturadas y cerradas. Una vez terminado el procedimiento, se coloca un vendaje o una media especial en la pierna. Bueno, la pregunta que siempre hace el paciente. Revisamos al paciente de pie y todas esas varices las va a quitar, doctor. Sí, quitamos todas esas varices grandes. Una vez que identificamos las venas y que marcamos adecuadamente, la cirugía es haciendo pequeñas heriditas en todo el trayecto de la vena. No es que se haga una herida por cada vena. Y podemos retirar las venas que existen en este segmento a través de esas dos heridas. En el muslo, si hay varices en el muslo, debemos hacer las mismas heriditas. Este tipo de moretones aparecen hasta 2 o 3 semanas después de la cirugía. Esta es una foto clínica de un paciente a los 8 días de la operación, donde le retiro los puntos y aún se ven los moretones. Dice, ¿y así me va a quedar mi pierna? No, la realidad es que el cuerpo se encarga de corregir todo eso y entonces vemos que las varices que tenía aquí y los cambios de coloración en la piel se han corregido de manera importante. ¿Algún comentario, Valente? Esto es en relación a lo que es el tratamiento de cirugía. No te escuchamos, el micrófono está cerrado. Es la frase del año, ¿no? No se escucha. Sí. Estás en mute. No, es un procedimiento que se realizaba prácticamente lo único que se realizaba hace más de 15 años. A partir de hace 15, 18 años a la fecha, es el procedimiento que ha venido a la baja, porque los procedimientos endovasculares han venido a sustituir este tipo de procedimientos. El problema es que solamente se hacen en el medio privado. En medio institucional es difícil porque no tienen el láser, radiofrecuencia, el MOCA, no lo tienen ahí. Entonces,
en el medio institucional se siguen haciendo este tipo de cirugías que tienen muy buen resultado. Y la Claro. experiencia del médico es muy buena, ¿no? Debe de ser muy buena, pues, para que tengan buenos resultados. Continuamos entonces con escleroterapia. Sí, continuamos con escleroterapia. Sí, sí se ve bien, ¿verdad? Artur, ¿se alcanza a ver? Sí, Valente, está completa la pantalla, se ve bien. Ok. Entonces, ¿qué es la escleroterapia? La escleroterapia consiste, esclerosis, la palabra esclerosis es endurecimiento. Entonces, escleroterapia es el proceso en el que introducimos una sustancia en el interior de la vena para endurecerla. Quiero explicarles más o menos cómo se realiza esto. Se inyecta en el interior de la vena una sustancia que quiero encontrar el señalador. Aquí está. Se introduce, y entonces la idea de que este líquido o espuma que se introduce dentro de la vena nos debe de producir una irritación en el interior de la pared de la vena. Nosotros lo llamamos en el endotelio. Entonces, pero no solamente eso, cuando se hace correcta la escleroterapia, entonces también afecta a las otras dos capas de la vena, no solamente el endotelio, sino la capa muscular y la capa superficial. Entonces, cuando eso sucede, entonces el efecto, lo que nosotros deseamos que suceda es que la vena se cierre por completo y desaparezca superficialmente y desaparezca funcionalmente también. Se supone que estamos solucionando un problema de hemodinámico y el resultado debe de ser este. Piensen ustedes en este arbolito que tenemos aquí. Es una imagen de una pared en San Miguel de Allende. Si yo quiero deshacerme de todas las venas superficiales, piensen que es la piel y la parte de arriba son las venas superficiales. Pero estas venas superficiales están alimentadas por venas que vienen de las venas profundas, ¿sí? Perdón. Entonces, vienen de las venas profundas y estas venas vienen todavía de las venas que están, que mencionaba, del sistema venoso profundo. Entonces, si yo quiero desaparecer todo este follaje, en vez de inyectar todas estas venitas por todos lados, mejor busco dónde se está originando. Creo que es muy gráfico en donde si yo corto desde aquí, se va a secar todo este follaje. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, para esto, nosotros tenemos los medios para poder localizar estos puntos, para poder realizarlo. Y si queremos ver todavía el sistema profundo, todavía con las venas profundas, pues tenemos el ecodoppler que también nos da unas imágenes perfectas y que podemos darnos una idea perfectamente de cómo está el sistema venoso. Y el resultado va a ser miren cómo localizando con una sola punción, localizando el punto donde nacen estas varices, miren cómo desaparece todos los demás. El ejemplo que les pongo junto con el ramaje. Todo esto es utilizando lo que les mencionaba, el transiluminador, el Doppler de onda continua o el ecodoppler. Los resultados, tanto en varices grandes como en varices pequeñas, debe de ser esto, siempre y cuando localicemos el punto que me está originando las varices. Porque si yo quiero inyectar en estas venas superficiales que se ven muy fácil, si yo inyecto aquí, 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 acá, voy a provocar una varicotrombosis. Momentáneamente se va a quitar, pero en menos de 3, 4, 6 meses van a volver a aparecer las varices. Entonces eso significa de que el tratamiento no fue el correcto.
Muchas gracias. Termino de compartir. Y vamos a continuar con el doctor Parra, que nos va a explicar lo que es el tratamiento, lo que se está haciendo últimamente, lo último que se está haciendo o la novedad en cuanto al tratamiento de las varices es el tratamiento endovascular. Endovascular significa que es un tratamiento en el interior de la vena, para que me entiendan mejor. Por favor, Arturo. Nuevamente, buenas noches. Podemos compartir la pantalla, Valente, con el tema de endovascular. Perdón, sí. Lo que les quería comentar es que existe una idea errónea que cuando le dicen al paciente, vamos a hacer un tratamiento láser, piensan que todo es superficial en la piel, que no hay que puncionar nada y que no hay que hacer procedimientos grandes. En realidad, lo mencionaba muy claramente Valente, el tratamiento endovascular o endovenoso se refiere a que todos los dispositivos modernos deben ser introducidos a través de la vena. A ver. Perdón, Arturo, no lo encuentro, permíteme. Sí, no hay cuidado. Entonces, este tipo de tratamientos tienen la ventaja de que pueden realizarse de manera ambulatoria. El que se haga el tratamiento en la mañana y por la tarde pueda ir a casa sin muchas molestias. Esto no quiere decir que el paciente deba regresar a su trabajo o a sus labores cotidianas de manera inmediata, porque hay que dar un tiempo para restablecer la circulación y recuperar la condición de la vena. Me pasó lo que a ti, te cerré el El power, ¿verdad? Sí. Sí. Luego te lo recupera, pero... Oye, nos sale muy bien todo cuando estamos fuera de cámara y Eso es lo bonito de estarlo haciendo en vivo, que los pacientes ven todo tu escritorio, ven todas tus conferencias y sí. Y todas tus constancias. Ese es. Perdón. Muy Adelante. bien. Entonces, tratamiento endovenoso, nuevamente, tenemos que utilizar el término porque así es como se le nombra, pero la idea es que se va a aplicar dentro de la vena. Los eh, tratamientos pueden ser ablación láser, que es la más común, la más nombrada por todos, la ablación por radiofrecuencia, que es igual de efectiva que la láser, la ablación mecánico-química, que es un efecto doble, tanto la parte de irritación por un efecto de movimiento y la parte de introducción de una sustancia química. Y en la parte final, la ablación química de escleroterapia y pegamento. Vemos la siguiente, en donde la ablación láser endovenosa tiene ciertas ventajas. Se nombra láser aquel tratamiento en el que se va a aplicar un calor dentro de la vena enferma. Este calor se transmite a través de una fibra de cuarzo recubierta de teflón que debe llegar hasta el sitio de la unión de la safena con la vena femoral para poder irla retirando poco a poco y realizando estos disparos de calor que van a hacer que la vena se cauterice de manera interna y vaya cerrada. Se realiza guiado siempre por el ultrasonido, porque todos estos procedimientos corremos el riesgo de que si no está controlado con el ultrasonido, pueda extenderse a una área que no queremos emitir ese calor. De manera esquemática vemos la fibra aquí donde se transmite el láser y a través de ella vemos la punta incandescente o incandescente. Debe de aplicarse un introductor. El introductor debe permitir que la fibra láser pueda ascender a través de la vena
y llegar hasta el fondo para hacer la cauterización. Y ese calor, al irlo retirando, va a permitir que se cierre la vena. ¿Qué desventaja tenemos con el láser? El láser es tiene cierta flexibilidad, pero si la vena está muy irregular o tortuosa, como las veíamos en las fotos clínicas, pues a veces no es posible pasar el láser. Entonces, lo pasamos solo en los segmentos donde la vena permite su introducción. Vemos dentro de las ventajas de la ablación láser, pues que permite un cierre total de la vena y este tratamiento permanece con una efectividad del 93% a 5 años. Requiere de una sedación y anestesia local o regional en el trayecto de la vena que vamos a tratar, porque la emisión de calor puede producir cierto dolor o inflamación en la zona de la piel. Entonces, esa anestesia local y regional nos produce las molestias. La recuperación del paciente, les mencionaba, es rápida y puede regresar a sus actividades al 5º o 7º día del procedimiento. No inmediato, aunque el paciente puede ir a casa el mismo día del procedimiento. El índice de complicaciones graves por este tipo de tratamiento, pues es del 0.5%. Es muy bajo ese índice y nos permite una certeza de que al paciente le va a ir muy bien con el tratamiento y se va a recuperar. Requiere de un equipo de alta especialidad y alta tecnología. Y aparte, el cirujano debe estar capacitado para saber utilizar este láser. En la siguiente diapositiva vemos lo que es ablación por radiofrecuencia. La diferencia del láser en relación a la radiofrecuencia es que uno emite el calor solo en la punta del láser con una irritación hacia la pared venosa y esta radiofrecuencia emite el calor en un segmento más largo que es toda la punta del catéter, que es alrededor de 7 centímetros. La técnica es la misma, debemos introducirlo a través de la vena, llegar a la unión de la safena con la femoral y empezar a cauterizar el segmento venoso de donde está enfermo hacia la parte, primero proximal y luego distal, hasta que se cierra completamente la vena y lo vemos el antes y el después en la foto clínica de esas varices. La ablación por radiofrecuencia tiene igual un índice muy bajito, como lo veíamos con el láser. Requiere también de un equipo, en especial la sonda de la radiofrecuencia es más costosa. Y junto con el equipo y la sonda, pues algunos pacientes no están en la condición económica de poder realizar ese tratamiento. El éxito del cierre es completo y lo mismo lo podemos ver a 5 años con un efecto del 91%. Muy parecido al láser que nos reportaba el 93%. Frecuentemente requerimos de tratamiento o terapéutica escleroterapia con cualquiera de los procedimientos de ablación para corregir aquellas venitas pequeñas en las que no puede entrar el catéter láser o el catéter de radiofrecuencia. Vemos la siguiente. Aquí podemos ver lo que les mencionaba, la ablación mecánico y química. Estos son dos componentes que van a hacer que la vena se cierre de manera adecuada. El introductor y las guías, todos son por punción a través de la vena y se introduce este dispositivo que en la punta tiene una parte metálica flexible que va haciendo girar como si fuera una hélice y ese giro que hace va causando irritación de la pared de la vena, al mismo tiempo que se inyecta la sustancia química que es el esclerosante. Conforme vamos cerrando, se va retirando también el dispositivo.
La ablación mecánica química, nombrada MOCA por sus siglas en inglés, se realiza a través de ese sonda o catéter que gira dentro de la vena. Gira entre 2.000 y 4.000 revoluciones por segundo y destruye la pared de la vena para que se pueda irritar ese endotelio y cerrar completamente, produciendo un cierre irreversible de esa vena. Al mismo tiempo, el catéter inyecta esa solución química esclerosante, que es lo que les mencionaba yo en el esquema anterior. En estas dos podemos confirmar, pues, que el tratamiento químico y mecánico no requiere de una sedación como en los otros procedimientos. Esta puede utilizarse solo con anestesia local. Si el cirujano está bien capacitado en este tipo de técnica y conoce bien el dispositivo y el tratamiento, se puede realizar en el consultorio. No requiere de realizarse en un área de quirúrgica. La sonda, pues igual tiene un costo elevado, pero considerando que el costo de la sonda es alto porque es una sonda desechable, si el problema lo tienen las dos piernas, pues no puede usar una sonda para las dos piernas, tendría que usar una para cada una, pues eso hace que se eleve un poquito el presupuesto. Sin embargo, se reduce el costo de hospitalización y se reduce también el tiempo de quirófano, por así llamarlo, y pueden bajarse algunos costos de tratamiento. El paciente se incorpora inmediatamente a sus labores habituales después de esta ablación químico-mecánica. Y lo mismo, debemos de tener algunos cuidados para proteger esas venas que se quedan y no vuelvan a enfermar. La ablación química, todos los dispositivos, como lo pueden notar aquí en este esquema, requieren de un introductor. Ese introductor va a estar directamente conectado a la vena enferma. Habitualmente se pone distal a la vena, se introduce el dispositivo guiándonos con este catéter y llevándolo todo controlado bajo guía del ultrasonido hasta la vena varicosa. En el sitio de la vena varicosa empieza a aplicarse el medicamento. Este es un pegamento que se denomina cianocrilato. Ese pegamento lo que va a hacer es que la pared venosa de un lado y del otro quede totalmente adherida y sellada, impidiendo que regrese la sangre y que vuelva a dilatar esas venas varicosas. Con la ablación química tenemos el pegamento y la escleroterapia. El catéter de inyección debe de llegar directamente hasta la vena varicosa y en ese momento que ya lo tiene controlado es cuando inyecta a través del dispositivo y del catéter este cianocrilato para evitar que se abra nuevamente la vena y se regrese. La inyección es una resina que dentro de la vena pues va a hacer que se pegue, como les mencionaba. Y es un tratamiento que requiere igual un entrenamiento especial para poder pasar el catéter hasta el sitio donde está la vena dañada. Todos los dispositivos y todas las ablaciones con técnicas modernas de mínima invasión, pues es de un costo elevado en relación a la tecnología y a lo que cuesta al fabricante diseñar estos catéteres especializados. El índice que nos permite el cierre total de estas venas a 4 años, pues es del 77%. Si lo comparamos con el 90% que nos ofrece la radiofrecuencia o el láser, pues estamos un poquito bajos. Sin embargo, es muy buen resultado. Pueden existir recidivas y es por lo que les mencionaba. Muchas veces el catéter no puede pasar a todos lados porque tiene cierta rigidez y las venas son muy irregulares o muy
tortuosas, que es como curveadas, y esto es lo que hace que pueda tener algunos defectos en su tratamiento y causar lo que es la recidiva. Las complicaciones graves son muy raras, pero es recomendable mencionarlas. Y son poco dolorosos. Estos tratamientos todos son ambulatorios, las ablaciones, y mediante la sedación y la aplicación de un anestésico local se puede resolver la mayoría de los casos, no importando qué tan grandes sean los trayectos varicosos. Y la ventaja de los tratamientos ambulatorios, pues es que los pacientes pueden regresar a sus labores habituales en cuanto las condiciones de su pierna no lo permiten. Pueden ser entre 5 y 7. Vemos la siguiente. Con esto finalizamos la parte de endovascular. Valente, ¿algún comentario? No, yo creo que podemos contestar preguntas. Sí. ¿Las lees, Arturo? Dice, doctor Parra, ¿qué significa esa nata amarillenta que se forma en el sitio de las úlceras varicosas y qué se debe hacer cuando las ves? Bueno, habitualmente esa nata es lo que se conoce como nata de fibrina y se está formando en relación a que está intentando cicatrizar ese tejido. Debe de ser retirada para que exista un mejor tejido de granulación que fibrina. Y la granulación, esos son un inicio de la fase de cicatrización. Este tipo de heridas, pues lo comentamos cuando vimos úlceras, debe de hacerse un aseo constante para mantener una adecuada limpieza de la herida y permitir un buen cierre de la herida. Hay una pregunta que dice, ¿qué riesgo hay cuando uno tiene 59 años? Yo creo que es importante mencionar que las varices, conforme van pasando la edad, se van incrementando por una simple razón. La actividad física en los pacientes, conforme va avanzando la edad, va disminuyendo, y eso hace que aumenten de peso, que el sedentarismo se incremente, por lo tanto las varices crecen. Entonces, si el paciente, yo comento con mucha frecuencia que tengo pacientes jóvenes de 80 años. Hoy precisamente vi un paciente con una actitud y con unas ganas de estar bien, que hacen lo que uno le indica. Y hay ancianos de 40 años que tienen siempre miles de pretextos para no hacer ejercicio, para no hacer lo que se les indica. Por supuesto que les va mal, ¿no? Entonces, la edad realmente no tiene, es más importante que la edad, la inmovilidad. Cuando un paciente está inmóvil o tiene poca movilidad, tiene mucho riesgo de complicarse el problema de varices. ¿Estás de acuerdo, Arturo? Sí, incluso es lo que te iba a comentar. El riesgo es en relación a presentar varices. Sí, conforme aumentamos en edad, tenemos más riesgo de presentar varices. Si se refiere al riesgo quirúrgico, en realidad, con los procedimientos actuales ya no hay mayor riesgo. Haciendo una buena valoración preoperatoria, conociendo cómo están las condiciones de su corazoncito y sus exámenes que estén todo en orden, el riesgo es mínimo para este tipo de procedimientos y se pueden operar los pacientes no importando la edad cronológica que tengan, siempre y cuando tengan esa actitud y cooperación para recuperarse. Hay otra pregunta que dice Georgina Cano. ¿Por qué se producen las arañitas? Son dos preguntas. ¿Por qué se producen las arañitas? Número uno, se los mencioné al principio, las venas desde pequeñas, medianas o grandes tienen un fondo, y el fondo es la hipertensión venosa. El fondo es lo que antes le llamábamos insuficiencia venosa, el problema circulatorio interno en la pierna. La hipertensión que se produce en las venas profundas se transmite a la superficie y empiezan a producir las arañitas.
Entonces, el problema no son las arañitas, el problema es la insuficiencia venosa o la enfermedad venosa crónica que tiene el paciente. Por eso es que se produce. Y Arturo, otra pregunta que dice, ¿por qué una vez tratadas las varices vuelven a aparecer? Eso es. Existen dos posibilidades. Una es que no se detectó la vena principal enferma, lo que les mencionabas. Tenemos que ir al tronco para corregir todas las ramas. Si no se corrigió el tronco, pues todas las ramitas van a volver a formarse y a crecer. Esa es la primera. La segunda, que existan más de 2 o 3 puntos de hipertensión venosa. Y si no se diagnosticó alguno de esos puntos de hipertensión, pues se van a volver a formar las varices, que es la famosa recidiva. Esas son las dos razones por las que se vuelven a formar. Ahora, siempre corregimos las venas que están varicosas y tratamos de conservar las venas que estén sanitas. Pero esas venas que están sanas y el paciente no sigue sus cuidados de higiene venosa, si no cuida su peso, si no usa la media elástica o toma sus medicamentos, muy probablemente esas venas sanas, por la misma razón que se enfermaron las otras, van a enfermarse también. Y son las que vuelven a aparecer en lugares parecidos o cercanos a donde se hizo la operación. Sí, es importante, porque sucede que llegan con el médico, llegan con el angiólogo, les trata las varices y creen que porque ya les trataron las varices, quedaron sus piernas limpiecitas, ya pueden volver a hacer su vida normal. Recuerden que el problema de la enfermedad venosa crónica no se cura, se controla y se maneja, habitualmente se maneja de tres formas. Calcetines de compresión, ejercicios especiales para la circulación y medicamentos. Entonces llega el momento en que si nosotros estamos con estas tres cosas, nosotros estamos habitualmente así, tenemos molestias, varices, etcétera, etcétera. Introducimos el tratamiento y entonces el balance es así. Después tenemos que quitar el medicamento, quitamos el calcetín y con lo que vamos a quedar para mantenernos así son los ejercicios. Los ejercicios para que se bombee la sangre, que esté bombeando, no se quede estancada y no produzca la hipertensión venosa. Es la base de todo prácticamente. Elisa Rincón pregunta, ¿qué ejercicios son recomendados para evitar estos problemas? La estimulación de la bomba muscular, vuelvo otra vez a repetirles, el corazón impulsa la sangre hacia los pies. Lo que hace que la sangre suba, no tenemos un corazón en cada pie, por lo tanto, lo que hace que la sangre regrese al corazón son los movimientos musculares, tanto de piernas como de muslos. Entonces es importantísimo el que por ejemplo, la caminata, el caminar, no menos de 20 minutos, pero la forma de caminar es importantísima. Si ustedes salen a pasear y a ver los pajaritos y a ver las estrellas, no va a servir. Si ustedes salen a caminar, pero con el paso dando lo más largo que pueda, están trabajando casi el 90% de los músculos de la pierna. Entonces, salir a caminar nada más, ir platicando con tu vecino y demás, no sirve. Tienen que enfocarse en caminar. Su caminata tiene que ser muy clara, muy específica. Tiene que ser intensa, con el paso lo más largo que puedan. Es bien difícil. Aquí los pacientes que llegan conmigo regresan a la segunda, tercera cita. La pregunta es, señora, ¿cómo está? ¿Está haciendo sus ejercicios? Sí, doctor, camino casi una hora. O sea, si ustedes se pueden hacer este tipo de caminata con el paso largo, en forma intensa, les aseguro que no alcanzan 20 minutos. Con el tiempo, por supuesto que sí van a lograr hasta los 30 minutos que habitualmente les pedimos. Pero es un ejercicio que debe de ser diario. El corazón alienta la sangre a los pies diario. Nosotros tenemos que ayudar al retorno de la sangre al corazón diario. Natación, caminata, bicicleta en cama, acostados, con los pies al ras de la cama y lentamente. Este tipo de bicicleta es muy bueno para los músculos que comprimen las venas y que hacen que la sangre retorne. Elevar las piernas 2 o 3 veces al día de acuerdo a las molestias, pero recuerden, no sirve levantar las piernas y ya, nada más. Sirve levantar las piernas
complementado con los ejercicios. Levantar las piernas solamente hacen que se vacíe la pierna, que los músculos queden libres para volver a comprimir. Pero a las 3, 4 horas ya están inundados de sangre por la hipertensión venosa, hay que volver a subirlos para que vuelvan a desahogarse. Valente, fíjate que esta pregunta está muy interesante, la realiza Claudio González, dice, ¿saltar la cuerda es un buen ejercicio preventivo para las varices? ¿Qué opinas de esa técnica? ¿Por qué no la contestes tú? ¿Por qué me la dejas a mí? No, es que el experto. Oye, es que es lo mismo cuando me dicen, oiga, doctor, yo corro. Sí. Yo corro. Entonces, pues si corro a caminar, pues es lo mismo. No es lo mismo. Fíjense que cuando empezaron los aeróbicos, recuerda que en un inicio era salte y salte y salte y salte y salte. Bueno, se vio que había dos problemas. Uno, empezaron con varices, empezaron con congestión venosa. Y dos, empezaron con problemas de el Alzheimer, de todos los problemas de tipo isquémico cerebral, se incrementaron. Lo mismo pasó cuando el famoso running se hacía mucho en la época de los 80s. De ahí empezaron a crear los tenis con amortiguación, porque el golpeteo, el daño constante en el cerebro llegaba a provocar ese tipo de problemas. Ahora, con las venas, ¿qué es lo que sucede? Las venas básicamente actúan y cómo sube la sangre de los pies al corazón. En el interior de las venas hay unas válvulas que están en esta posición. Cuando el músculo comprime las venas, las válvulas se abren fácilmente. Y cuando la sangre quiere regresar, la misma sangre me cierra la válvula. Es una especie de válvula check, ni más ni menos. Entonces, por eso es tan importante la compresión muscular, pero no una compresión suave, leve. Debe ser una compresión enérgica que comprima toda la sangre para que suba. Comprime, sube, comprime, sube. Entonces, la estimulación de sus músculos es lo importante. Cuando uno hace ese tipo de ejercicio de saltar y demás, el peso de la sangre sobre las válvulas llega a vencerlo, sobre todo esas válvulas débiles. Cuando son unas válvulas fuertes, difícilmente, pero cuando las válvulas son débiles o no llegan a hacer contacto, se rompen fácilmente y empiezan las varices. Correr no se recomienda, utilizan casi el 47, no llega al 50% de los músculos de las piernas que se utiliza cuando corren, cuando trotan. Sin embargo, la caminata con paso largo y enérgico utiliza más del 90% de los músculos de la pierna. Glúteos y hasta los músculos paravertebrales se trabajan con esa caminata. Entonces, la caminata es excelente, la bicicleta en cama es excelente, la bicicleta fija no tanto, es un ejercicio aeróbico bueno, pero no es muy recomendable, lastima un poquito las rodillas. Aparte, los que hacen spinning y que le ponen presión, incrementan la presión interna de los músculos y producen varices. Lo mismo que los que hacen pesas. ¿Por qué los que hacen pesas tienen unas venas todas marcadas? Porque la presión interna que hacen con el peso producen una hipertensión en las venas, comprimen de más las venas y la presión se lanza a la superficie. Entonces, pues lo ideal es caminata, natación y bicicleta en cama, ¿no? Y fíjate, aquí hay otra pregunta interesante. Amina dice, ¿cómo es el ejercicio de bicicleta al ras de la cama? Fíjate que es interesante porque la descripción verbal de un ejercicio a veces no es tan exacta en su aceptación o en su expresión. Quizá no alcanzaron a ver el video promocional que pusimos al inicio, pero ahí mostraba cómo era, ¿no? Entonces, voy a intentar explicarlo. Hacer bicicleta al ras de cama es estar totalmente acostado, que tu espalda y tu cadera estén apoyadas sobre la cama. Y entonces mueves una pierna hacia adelante como si pedalearas y la otra hacia atrás. Y nuevamente la que sigue. En esa proyección no tienes que elevar tanto las piernas, sino es que las piernas más o menos mantienen la altura en cuanto al nivel de la cama. O me equivoco en la descripción, ¿vale?
No. ¿Y por qué dicen, oye, pues yo hago bicicleta, yo tengo una bicicleta o trabajo con una bicicleta? Los músculos que se trabajan con una bicicleta fija son totalmente diferentes a los músculos que se trabajan estando acostados y al ras de la cama, y lo más importante, en forma lenta. Si uno lo hace rápido a la carrera, los músculos que utilizamos son menores, el trabajo muscular es menor. Si nosotros lo hacemos lentamente, encoger una y estirar la otra, encoger una y estirar la otra, ¿sí? Esto va a hacer trabajar una gran proporción de los músculos anteriores de las piernas, hasta el abdomen inclusive. Entonces, esos son los músculos muy importantes que son los que comprimen las venas para poder subir la sangre. Cuando caminas con el paso largo, lo primero que te va a doler cuando empiezas a caminar son las pantorrillas, los chamorros. Estaba en una conferencia en Argentina y dijeron chamorros. Allá los chamorros son... las pantorrillas lo van a sentir inmediatamente cuando empiezan a caminar. Y cuando pasa más tiempo de la caminata, van a sentirlo en todas las piernas. Repito, hasta en los glúteos y hasta en la espalda van a sentir la molestia y el trabajo. Entonces, la clave es lento, al ras de la cama, no arriba, no como futbolista arriba, sino al ras de la cama. Encoger y estirar, lentamente. Descansen las veces que quieran, pero traten de hacerlo al máximo. No cuente 1, 2, 3, 4, 5 y descanso, 5 y descanso. No, traten de hacer lo más que puedan y se van a dar cuenta como al siguiente semana ya van a ser 10. A la tercera semana ya van a ser 15, 20, ya van a descansar menos. ¿Por qué? Porque la fuerza muscular se va a ir incrementando y eso va a repercutir en la compresión de las venas. Bueno, aquí quisiera preguntarte también. Ya ves que muchas personas, lo mencionaste, para ir de su casa al trabajo se van en bicicleta. Para ir de su casa a la escuela, cuando llevaban los niños a la escuela, yo me acuerdo que llevaban los nietecitos a la escuela. Y te decían las señoras, doctor, es que camino todo el día. Llevo al niño a la escuela, voy al mercado. La pregunta es en relación. ¿Qué diferencia existe en hacer toda esa actividad al día y hacer ejercicio con tiempo y sincronizado? Miren, el ejercicio es, a ver, por definición, ejercicio es la realización de un movimiento muscular en forma constante y continua por más de 20 minutos. Y si somos más exigentes, que tengas una frecuencia cardíaca mayor de 130. Eso si lo aplicamos a un paciente de 80 años no lo vamos a lograr, pero es decir, quiero que me entiendan lo que significa. Los pacientes dicen, doctor, yo barro, trapeo. Si ustedes se agarran el trapeador o la escoba y empiezan a hacer el mismo movimiento durante 20 minutos, ese sí es ejercicio. Pero el que trapeen o que vayan al mercado y demás no lo es. Los ejercicios que indicamos 5 minutos de bicicleta en la cama, 5 en la cama en la mañana y en la noche. ¿Por qué? Porque el efecto muscular de la bicicleta dura alrededor de 8 a 10 horas. Se empieza a caer en la noche, por eso hay que volver a hacerlo, para que nos mantenga esa fuerza muscular. La caminata, el efecto, como trabaja muchos músculos, el efecto de la caminata tarda alrededor de 18 o 20 horas. Por eso hay que repetirlo al día siguiente a la misma hora. Porque si lo hacemos en la mañana un día y en la noche el siguiente día, se perdió, se cayó el efecto muscular y volver a recuperarlo tarda tiempo. Entonces, los ejercicios son como medicina, tienen un efecto. Por eso hay que realizarlos diario y con los horarios que se indican. Hay una pregunta aquí el querido Raúl Panizo de Perú. Qué bueno que lo están viendo hasta allá. Buenas noches, muy interesante. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el paciente con vendaje en el muslo al hacer esclerosis en medio muslo que van hasta debajo de rodilla? Fíjate que, Raúl, nosotros no utilizamos vendaje. Se supone que el paciente, antes del tratamiento, está utilizando calcetín, está haciendo sus medidas de higiene venosa, llevamos un tratamiento para controlar la hipertensión venosa, de tal forma que cuando hacemos la esclerosis, lo único que necesitamos es compresión local, compresión en el punto que esclerosamos, no regional. Él sigue utilizando su calcetín, haciendo sus ejercicios,
utilizando su compresión elástica y su medicamento. Pero es compresión local únicamente lo que damos, no vendaje ni nada de esto. Espero haya quedado contestada, Ron. ¿Alguna otra pregunta? Básicamente es en relación, dice Amina, está muy interesada con nuestras conferencias. Dice, ¿todas las varices pueden provocar trombosis venosa profunda? Eso es muy bueno. Sí. A ver, las varices, este es el problema con los pacientes que llegan. ¿Cuánto tiempo tiene con estas varices, señora? No, pues me salió con mi último hijo. ¿Y cuántos años tiene su último hijo? 34 años. Entonces tienen tanto tiempo con ellos, se habitúan a las varices. Número uno, se habitúan a las varices, se acostumbran a las molestias. Ellos ya creen que es normal que en las tardes tengan dolor de piernas y que tienen que ir a acostarse y a levantar las piernas. O sea, lo consideran como algo normal. El problema es que hay un dicho en medicina que dice, las varices y las hernias hay que tratarlas en cuanto se detectan, porque siempre se complican. Entonces, una de las principales, tal vez la más temida complicación de las varices es precisamente la trombosis. Las varices son superficiales, ¿estamos de acuerdo? Y las venas profundas están acá en el interior de la pierna. Sin embargo, estas venas superficiales tienen comunicación con las venas profundas. Y el riesgo de que estas trombosis de las venas superficiales nos provoquen trombosis de las venas profundas es alto, de mediano a alto. Pero también el riesgo de que un coágulo que está en las venas superficiales se vaya hacia el interior también es considerable. Entonces, se pueden evitar, hombre, si los tratamientos que hay actualmente para las varices son tan buenos, la mayoría ambulatorios, realmente no son costosos en comparación a muchas situaciones. Yo creo que vale la pena que se traten a tiempo, ¿no? Sí. Tienes saludos de Georgina Cano desde Toluca. Tienes felicitaciones de Manuel. Excelente presentación. Felicidades, doctor. Es muy didáctico. Y tenemos una pregunta de González que dice, más o menos, ¿de qué costo hablamos en la intervención más sencilla? Entonces, una flebectomía. Una flebectomía que te puede costar 5, 8 mil pesos. Un tratamiento de escleroterapia que las sesiones rondan alrededor de los 4 o 5 mil pesos. Una safenexérisis que debe de ser alrededor de los 20, 25 mil pesos. La esclerosis de la safena anda aproximadamente igual. Radiofrecuencia y láser se incrementan alrededor de 10 mil pesos, 10, 15 mil pesos. Entonces, yo creo que es, más o menos anda por ese precio. Yo creo que también depende de la zona económica donde lo presentes, porque claro, a veces Ciudad de México, el costo por hospitalización, por cirugía ambulatoria es mucho más elevado que acá en provincia. Hay consultas de 5 mil pesos en la Ciudad de México, ¿no? Y aparte del costo del hospital, pues el costo de los dispositivos, porque pareciera que se trata de una situación económica donde tienes que pagar por el uso del dispositivo, la renta del equipo y el hospital donde lo trabajas, ¿no? Claro. Pero algo que quiero que queden todos bien claros, es que las varices no es el problema. O sea, no vayan con un médico que les quiten las varices. Sí. Vayan con un especialista que va a saber qué es lo que tienen. A ver, ¿todas las varices se operan? No. Cabe la posibilidad de que hayan tenido un problema de trombosis, se tapó el sistema profundo y la única salida que tienen son las venas superficiales. Entonces hay varices que no se pueden operar. Esto se puede diagnosticar muy fácilmente. La experiencia es bien importante. Nosotros recalcamos mucho que es muy importante que sean especialistas porque desgraciadamente en México se ha dado, no en México, este es un problema que se tiene en toda Latinoamérica, se ha dado por tener unos cursos de fin de semana o cursos de 2, 3 semanas
ya le llaman diplomados, en donde enseñan a los médicos a inyectar venas. Y ellos se autonombran flebólogos. Tengan cuidado con esto. Es decir, si nosotros para poder llegar a tratar correctamente los problemas circulatorios tardamos 4 años en la especialidad, un cursito de fin de semana y un curso de 2 o 3 semanas, realmente no está uno capacitado para hacerlo. Lo peor de todo esto es que estas personas que aparentemente nada más les enseñan a inyectar, ya están operando, porque tienen el título, ellos se dan el título de flebólogos. Entonces, a ver, la primera, lo más importante ¿cómo llamarle? El principio más importante que tiene el médico es no dañarás. Y ustedes no saben la cantidad de pacientes que llegan con nosotros con lesiones, con tatuajes, con úlceras, con varicotrombosis. Entonces, híjole, muchos dicen, lo que quieren es que no vayan con ellos y vayan con ustedes. Ustedes tienen su libre albedrío para poder ir con quien ustedes quieran. Nuestro consejo profesional es que vayan con un especialista y al final de cuentas creo que está más económico. Si me permites el comentario, quisiera informarles a todos los que nos están escuchando que esta especialidad de angiología lo vemos después de haber hecho toda la carrera de medicina. Las universidades, tanto la UNAM como el Politécnico, como universidades privadas, no tienen la cátedra de angiología o no ven los problemas de enfermedades circulatorias. En los capítulos de cardiología o en la cátedra de cardiología es donde tratan algunos de los temas circulatorios y pasa. Y dices, hizo la carrera y ¿cuándo vio realmente problemas circulatorios? Hasta que hizo la especialidad. Entonces, si no hay formación universitaria y luego tienes que ahora tomar un diplomado y en un fin de semana crees que ya conoces todo lo que es el problema circulatorio, pues es lo delicado, ¿no? Creo que pasa también algo parecido con la cuestión estética, que no son cirujanos plásticos, pero se avientan a hacer cirugías estéticas o reconstrucciones o aplicaciones de materiales a veces tóxicos. Lo hemos Pero bueno, visto. pasemos a otro tema, que ya nos estamos metiendo en Honduras. Bueno, sí, cambiemos nuevamente a lo que conocemos. Así La es. bonita vena varicosa. Sí, se puede, los tratamientos son muy buenos todos, entonces, bueno, yo quiero comentarles que hicimos este ciclo de conferencias para pacientes. La idea siempre fue el que los pacientes conocieran su enfermedad. Nosotros no podemos hablar de enfermedades gastrointestinales, hablamos de lo que nosotros sabemos. Entonces, por eso hablamos de trombosis, hablamos de varices, hablamos de úlceras, intentando que la gente no se confunda, dejen de utilizar cochinada y media para ponerse en las úlceras, tratarse con esos líquidos que venden, el famoso goicochea, los goicotines, entonces ese aparatito que vibra, que dicen que con eso sube la sangre, imagínense ustedes, con lo que les explicamos, ustedes creen que ese aparatito que vibra hace que la sangre suba. Entonces, desgraciadamente aquí yo le calcularía que el 90% de los pacientes llegan con tratamientos tópicos. Desgraciadamente en México el chamanismo continúa y muchas personas creen más en curanderos y en comadres o en vecinas que en el médico. Entonces ya llegan con nosotros complicados, eso es lo que a nosotros nos preocupa. La idea de este tipo de conferencias es precisamente ayudar un poquito a que la gente conozca su enfermedad para que se trate adecuadamente y a tiempo. Yo quisiera, esta es la última sesión que tenemos de este ciclo de conferencias. Quiero mencionarles que tenemos todo el ciclo de conferencias, lo tenemos en la página del Foro Venoso Mexicano de YouTube, por si quieren volver a revisarlo o recomendarlo, si nos hacen el favor de recomendarlo a otras personas para que lo revisen. Y creo que valdría mucho la pena, serviría mucho si ustedes
lo vuelvan a ver o lo compartan. Déjenme terminar con esta una presentación en la que les menciono. Caray, hombre, nosotros todos aquí está. Miren, el ciclo de conferencias fue Conociendo mi enfermedad. Hay algunas anotaciones en las que nos dicen que apenas están empezando a entrar y que apenas nos escuchan. Les vuelvo a repetir que todo está grabado y lo pueden encontrar en YouTube. ¿Por qué tengo varices? Fue la primera conferencia. Todos profesores internacionales, los mejores cirujanos vasculares de México, nos dieron estas conferencias. Esta sesión de por qué se hinchan las piernas, sirven de algo los calcetines de compresión elástica, qué es una trombosis venosa, la dio el doctor Gerardo Peón, que es uno de los mejores expertos, es uno de los expertos en trombosis en México. ¿Por qué se producen las úlceras en las piernas? El doctor Alejandro Espejel, que tiene una clínica de úlceras y heridas en la Ciudad de México. Sergio Flores de Monterrey nos habló de varices en el embarazo y el papel de las hormonas en la enfermedad varicosa. La doctora Nora Edith nos habló de la obesidad y las enfermedades circulatorias. El doctor Rodrigo González, en vez del doctor Gonzalo Maldonado, nos habló de por qué terminan amputados los pacientes diabéticos, y esta sesión final que estamos dando el doctor Parra y su servidor. Todo, repito, está en Foro Venoso Mexicano en YouTube. Pueden encontrar estas pláticas. Y no quiero terminar sin antes agradecer a estos 3 laboratorios que nos auxiliaron en la realización de estos temas: Alfa Sigma, Laboratorio Servier y Sigvaris. Y no puedo dejar pasar a nuestro equipo de producción. Dani, que nos está escuchando, Azu también, muchas gracias. Sin ustedes esto no se podría realizar. Muchísimas gracias. Y bueno, Arturo, pues si tienes algún comentario para terminar. El comentario es nuevamente agradecimiento a todos, tanto los asistentes a estas conferencias como a todos los profesores que nos apoyaron en las conferencias y a los laboratorios que también hicieron posible con su apoyo poder realizar esta serie de conferencias. No debemos dejar de agradecer a todo el equipo, como lo hiciste bien en la presentación, porque igual ellos están detrás de cámara, pero son los que nos permiten poder realizar este ciclo de conferencias. Gracias a todos. A todos ustedes, muchas gracias, Arturo, por tu tiempo. A nuestros profesores, a distancia, un abrazo. Por favor, esta situación en la que estamos de la pandemia es realmente delicada. Estamos en una segunda etapa en donde se planea que haya más defunciones que en la primera. Por favor, no les cuesta nada utilizar el cubrebocas. Exijan que los demás se lo pongan, es un derecho que nosotros tenemos. Y pues cuídense mucho, no dejen de cuidarse, por favor. A todos, muchas gracias nuevamente, buenas noches, y pues les avisaremos en los próximos eventos que tenga Foro Venoso Mexicano. Gracias. Carlos, sí. Buenas noches. Decía un amigo, bueno, no amigo, tuve la fortuna de conocerlo de pequeño, y decía muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. O bien el argentino que decía gracias totales, gracias a todos ustedes. Buenas noches, hasta pronto. Gracias, Arturo. Gracias, buenas noches.